Hermanos, saludos a todos. Les voy a presentar el tema Los dones del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. La verdad fundamental de nuestra fe cristiana es el misterio de la Santísima Trinidad. Nos enseña que en Dios hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las tres personas son eternas, omnipotentes, pero hay un solo Dios. El cristiano es templo del Espíritu Santo. Nosotros los cristianos somos templo del Espíritu Santo desde nuestro bautismo. Desde el momento del bautismo, el Espíritu Santo está en nuestra alma en gracia, santificándola y adornándola con sus dones. El Espíritu Santo y la Iglesia. El Espíritu Santo y la Iglesia. Tal como Cristo había prometido el día de Pentecostés, 10 días después de la ascensión y 50 días después de la resurrección, el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles y discípulos que estaban reunidos en el cenáculo con la Santísima Virgen. Con la venida del Espíritu Santo, la Iglesia se abría a las naciones. El Espíritu Santo nos santifica. ¿Cómo nos santifica? Principalmente por los sacramentos. La santificación consiste en unirnos más con Dios, dejando que actúe el Espíritu Santo en nuestra alma. Por eso es bueno que vivamos siempre en gracia de Dios, recibiendo los sacramentos, principalmente la penitencia y la Eucaristía. Con la penitencia o reconciliación, recuperamos la gracia santificante si la hemos perdido, y además nos fortalece. Con la Eucaristía, el alma se alimenta y desarrollamos la gracia, las virtudes y los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son 7: sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia, fortaleza, piedad y temor de Dios. El don de sabiduría es el primero y el mayor de los 7 dones. Es el gusto para lo espiritual. Nos da la capacidad de juzgar según la medida y a la luz de Dios. Por este don, el cristiano sabe ver interiormente las realidades del mundo. San Juan Pablo II señala que la sabiduría es la luz que se recibe de lo alto. Es una participación especial en ese conocimiento misterioso y sumo que es propio de Dios. Esta sabiduría superior es la raíz de un conocimiento nuevo, impregnado por la caridad. Es un cierto sabor de Dios, por lo que el verdadero sabio no es simplemente el que sabe las cosas de Dios, sino el que las experimenta y las vive. Veamos el don de entendimiento. La inteligencia o entendimiento es un don del Espíritu Santo para comprender la palabra de Dios y profundizar las verdades reveladas. La luz del Espíritu agudiza el entendimiento de las cosas divinas. Gracias a ella se ven mejor los numerosos signos de Dios que están inscritos en la creación.
Con el entendimiento descubrimos la dimensión divina de los acontecimientos, de los que está tejida la historia humana. Se puede descifrar proféticamente el tiempo presente y el futuro, signos de los tiempos, que son los signos de Dios. El don de consejo. Con el don de consejo, el Espíritu Santo ilumina nuestra conciencia en las opciones que la vida diaria nos impone, sugiriéndonos lo que es lícito, lo que corresponde, lo que conviene más al alma. El don de consejo enriquece y perfecciona la virtud de la prudencia, ilumina al alma sobre lo que debe hacer, especialmente en situaciones importantes. Permite ver mejor las cosas para saber qué hacer en determinadas circunstancias, por más difíciles que sean. María, Madre del Buen Consejo. La Iglesia reconoce en la Madre de Jesús la Madre del Buen Consejo, como se la venera en todo el mundo. Ella se manifiesta como la palabra sabia y dócil a las inspiraciones del Espíritu Santo. Su actitud de escucha lleva a vislumbrar los pequeños soplos divinos aún en las situaciones más difíciles. El don de ciencia. El Espíritu Santo ilumina con el don de ciencia para descubrir la infinita distancia que separa a las cosas del Creador. La ciencia nos da a conocer el verdadero valor de las criaturas en su relación con el Creador. El hombre, debido al desarrollo de las ciencias, está expuesto a la tentación de dar una interpretación naturalista del mundo. Corre el riesgo de absolutizar las cosas terrenales y casi de divinizarlas, haciendo de ellas el fin supremo de su vida. Para resistir esa tentación, el Espíritu Santo socorre al hombre con el don de ciencia. Ella le ayuda a valorar rectamente las cosas en su dependencia esencial con el Creador. De esta manera, el hombre no estima las criaturas más de lo que valen, y no pone en ellas sino en Dios el fin de su propia vida. El don de fortaleza, vitalidad, esfuerzo, resistencia, vigor, ánimo, fuerza. El don de fortaleza es el don del Espíritu Santo que ayuda en la lucha por permanecer coherentes con los propios principios. Provee fuerza y ánimo para obrar valerosamente lo que Dios quiere de nosotros y sobrellevar las contrariedades de la vida. Nos ayuda a resistir las instigaciones de las pasiones internas y las presiones del ambiente, así como a superar la timidez y la agresividad. San Juan Pablo II señala: el don de la fortaleza es un impulso sobrenatural que da vigor al alma, no solo en momentos dramáticos como el del martirio, sino también en las habituales condiciones de dificultad, en la lucha por permanecer coherentes con los propios principios, en el soportar ofensas y ataques injustos, en la perseverancia valiente incluso entre incomprensiones y hostilidades, en el camino de la verdad y la honradez. Cuando experimentamos como Jesús en Getsemaní la debilidad de la carne, es decir, de la naturaleza humana sometida a las pruebas físicas y psíquicas, tenemos que invocar del Espíritu Santo el don de fortaleza para permanecer firmes en el camino del bien. Entonces diremos con San Pablo:
Me complazco en mis flaquezas, en las injurias, en las persecuciones y las angustias sufridas por Cristo, pues cuando estoy débil, entonces es cuando soy fuerte. Son muchos los seguidores de Cristo que en todos los tiempos han conocido y conocen el martirio del cuerpo y del alma, en íntima unión con la Madre Dolorosa, junto a la cruz. Ellos lo han superado todo, gracias a este don del Espíritu Santo. El don de piedad. Mediante este don, el Espíritu Santo sana nuestro corazón de todo tipo de dureza y lo abre a la ternura para con Dios y para con los hermanos. Es un hábito sobrenatural que impulsa un afecto filial hacia Dios Padre y un sentimiento de fraternidad universal, puesto que todos somos hijos del mismo Padre Celestial. La ternura como actitud sinceramente filial para con Dios se expresa en la oración. La experiencia de la propia pobreza existencial, del vacío de las cosas terrenas que las cosas terrenas dejan en el alma, suscita en el hombre la necesidad de recurrir a Dios para obtener su misericordia, su gracia y su perdón. La ternura se manifiesta en la mansedumbre del corazón. Dice San Juan Pablo II: con el don de la piedad, el Espíritu infunde en el creyente una nueva capacidad de amor, haciendo su corazón, de alguna manera, partícipe de la misma mansedumbre del corazón de Cristo. El cristiano piadoso siempre sabe ver en los demás a hijos del mismo Padre, llamados a formar parte de su familia, que es la Iglesia. El don de la piedad extingue en el corazón aquellos focos de tensión y de división como son la amargura, la cólera, la impaciencia, y lo alimenta con sentimientos de comprensión, tolerancia, perdón. La piedad está por tanto en la raíz de la nueva comunidad humana que se fundamenta en la civilización del amor. Temor de Dios. No se trata de un miedo ni distancia, sino el humilde reconocimiento de la infinita grandeza del Creador. La Sagrada Escritura afirma que el principio de la sabiduría es el temor de Yahvé. ¿Pero de qué temor se trata? No es ese miedo que evita pensar o acordarse de Dios como algo que turba e inquieta. Ese fue el estado de ánimo de nuestros primeros padres, después del pecado original, que los llevó a ocultarse de la vista de Yahvé. Este fue también el sentimiento del siervo infiel de la parábola, que esconde bajo tierra el talento recibido. San Juan Pablo II señala que se trata de algo mucho más noble. Es el sentimiento sincero que el hombre experimenta ante la inmensidad de su Creador, especialmente cuando reflexiona sobre las propias infidelidades y sobre el riesgo de ser encontrado falto de peso en el juicio eterno. El creyente se presenta ante Dios con el espíritu contrito y con el corazón humillado, sabiendo que debe atender a la propia salvación con temor y temblor. Sin embargo, esto no significa miedo irracional, ni escrúpulos de conciencia, sino sentido de responsabilidad y fidelidad a su ley. El Espíritu Santo eleva el sentido de responsabilidad y de fidelidad a Dios con el don del temor de Dios. Sin embargo, ello no excluye la trepidación que nace de la conciencia de las culpas cometidas,
y de la perspectiva del castigo divino, pero la suaviza con la fe en la misericordia divina y con la certeza de la solicitud paterna de Dios que quiere la salvación de todos. Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Conclusiones. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad y lo recibimos el día de nuestro bautismo. El Espíritu Santo nos santifica a través de los sacramentos, principalmente confesión y Eucaristía. Los 7 dones del Espíritu Santo son sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia, fortaleza, piedad y temor de Dios. Los dones sirven para el crecimiento personal y la edificación de toda la Iglesia. Recomendaciones. Antes de comenzar una oración o una tarea importante, invoca al Espíritu Santo. Antes de leer y meditar las Escrituras, dirígete al Espíritu Santo para que te ilumine con el don de entendimiento, consejo, ciencia y sabiduría. Pídele al Espíritu Santo el don de fortaleza, piedad y temor de Dios para permanecer fiel a Dios y superar las tentaciones. Eso sería todo, hermanos. Muchas gracias. Que Dios los bendiga y los proteja. Y gloria a Dios.